¿Cómo están todos los amantes del trading y las inversiones? Soy Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria, y hoy día vamos a hablar del famoso Sell in May and Go Away. ¿Qué significa esto? Básicamente que la estadística nos dice que hay que vender en mayo las acciones estadounidenses. Vamos a revisar, por supuesto, qué es lo que genera este Sell in May and Go Away, cuáles son los números que nos dicen precisamente esta estadística. No es algo que diga yo, no es algo que tampoco diga Capitaria, es algo que dice la estadística, por lo tanto es extremadamente importante. Y por supuesto que en este video vamos a estar viendo también los hechos claves precisamente que pueden generar que este año haya un Sell in May and Go Away. Y si quieres saber mucho más sobre esta estacionalidad, te invito a descargar ahora mismo el informe completo sobre el Sell in May and Go Away, que está el link en la descripción. Vamos inmediatamente a ver aquí algunos rendimientos básicamente que tuvo desde el año 1985 en este estudio. Se eliminó básicamente lo que es el año 2021 y también el año 2020 de la medición por algo bien sencillo, porque lanzaron cifras estratosféricas. Fue impresionante los números que se lograron en el 2020 y 2021 en medio de lo que es un estímulo monetario nunca antes visto por parte de la Fed, por parte de distintos bancos centrales, pero principalmente de la Reserva Federal de Estados Unidos. De 1985 hasta el año 2019, estos son los rendimientos promedio en 6 meses. Primer periodo de noviembre a abril, un 7,46% de promedio en todo el periodo, y el segundo periodo, entre mayo y octubre, un 1,94% de promedio desde 1985 hasta el 2019, en lo que respecta a todos esos 6 meses. Se puede apreciar que los meses entre abril y noviembre ya son mucho más beneficiosos que los meses entre mayo y octubre. Y de hecho el Sell in May and Go Away nos dice precisamente que entre mayo y octubre están los peores rendimientos. Algo que se comprueba con la estadística. Y el rendimiento promedio mensual, esto es maravilloso, fíjense. Entre noviembre y abril, el rendimiento promedio mensual desde 1985 hasta el año 2019 es de un 1,24%. Desde mayo a octubre es de un 0,32% de rendimiento en estos meses. Y de hecho, para este año incluso podríamos tener rendimientos negativos. Vamos a ver, por supuesto, qué es lo que ha estado sucediendo en la economía y cuáles son las alternativas de trading que se pueden generar en base a esta situación. En primer lugar, esta es la inflación de Estados Unidos. Clarísima que va al alza. O sea, aquí nadie puede decir lo contrario de que no, si puede que ya llegamos a un punto máximo. Algunos podrían estar especulando que ese 8,5 ya nos dejó un máximo en términos anualizados, porque después viene un 8,3%. Pero hay que considerar de que el efecto de los mayores precios de los combustibles, del petróleo, tiende a demorarse un poco en algunas semanas e incluso un par de meses en que tenga un efecto en la economía real. Y además hay que considerar de que el precio de los productores en Estados Unidos está subiendo fuertemente y también posterior se ve ese impacto en los productores, perdón, los consumidores. Esto es el del índice del precio del consumidor en Estados Unidos, un 8,3%, extremadamente elevado. ¿Eso qué implica? Que por ejemplo, si una empresa gana un 8% en el año, dejó de ganar plata en términos de que tiene menor poder adquisitivo. Se ganó un 8% y la inflación está en 8,3%. La inflación fue mayor a sus ganancias, por lo tanto dejó poder adquisitivo sobre la mesa. Y por eso que hoy en día para las empresas se hace muy difícil crecer en medio de una mayor inflación. Eso ha sucedido siempre que hay una elevada inflación. El tema es que hoy en día estamos en una inflación que no se veía en 40 años, en poco más de 40 años en Estados Unidos. Por lo tanto, obviamente que este escenario es extremadamente negativo, pensando en la renta variable estadounidense. ¿Qué más tenemos por acá? Lo que ha sido la decisión de tasas de la Fed. Si se dan cuenta, la Fed ha tenido que subir la tasa de interés. Ya va entre el 0,75 y el 1%. Y se prevé que la sigan subiendo en las próximas reuniones. Incluso se ha puesto sobre la mesa por parte del mercado que 75 puntos base de un alza podría ser una opción. Aunque Jerome Powell y sus secuaces y los otros miembros de la Fed han dicho precisamente que no, que eso no es una posibilidad hoy en día. Pero que obviamente si la inflación sigue subiendo tendrían que tener un proceso de alza de tasas mucho más importante pensando en las próximas reuniones. Si seguimos viendo datos inflacionarios elevados en Estados Unidos, si seguimos viendo una presión inflacionaria muy elevada, debiéramos ver mayores alzas de tasas en la principal economía del mundo.
¿Y qué sucede cuando sube la tasa de interés en Estados Unidos o cuando sube la tasa de interés en cualquier país? Que genera una presión bajista en contra, precisamente, de la actividad económica. Porque a mayor tasa, cuesta mucho más pedir un crédito, cuesta mucho más acceder precisamente a mayor consumo, a mayor inversión, y todo eso va generando, sin lugar a dudas, una presión en la actividad económica. ¿Qué tenemos acá? El Producto Interno Bruto de Estados Unidos trimestral. Se puede apreciar cómo tuvo la gran caída después de la pandemia COVID-19, cuando comenzó la pandemia COVID-19, la fuerte recuperación al trimestre siguiente. Y ya tenemos nuevamente un crecimiento negativo. Uy, que estaba la noticia fue tan impactante que me quedé hasta pegado. Tuvimos un decrecimiento económico. El Producto Interno Bruto en Estados Unidos fue de un menos 1,4%. Por lo tanto, eso nos está diciendo, ojo, que puede venir una recesión en la principal economía del mundo. Un nuevo trimestre negativo de crecimiento, o de decrecimiento en este caso, generaría que estemos en una recesión técnica en Estados Unidos, situación que es muy, muy negativa precisamente pensando para lo que suceda dentro de un país. Por lo tanto, es algo que para Estados Unidos sería bastante negativo y eso va a afectar a las valoraciones de las empresas. Por lo tanto, con el escenario actual es bastante probable, lamentablemente, que veamos el famoso Sell in May and Go Away. A ver, vamos a ver ahora lo que es los gráficos. Acá tenemos el S&P 500, vamos a hacer un ETF, un commodity, también un par de divisas bastante interesantes. Pero antes de eso, les quiero comentar que si quieren saber cómo aprovechar estas oportunidades, pero antes de eso, tener todo el conocimiento para aprovecharlas, vayan a descargar este informe. Está en el link que está en descripción, no se olviden, es el informe sobre el Sell in May and Go Away. Y allí podrán encontrar toda la información necesaria para saber qué puede suceder en los mercados durante las próximas semanas y los próximos meses. Primero, el índice S&P 500 ha venido en una caída prácticamente libre, caída bien importante la verdad, con algunas correcciones alcistas, es natural, no hay ningún activo que suba o que baje de forma lineal. Soporte clave los 3.855 puntos aproximadamente, 3.860, y tiene un techo interesante a monitorear cerca de los 4.045 puntos, donde se estaría tratando de también encontrar apoyo al comenzar la semana. Con respecto al S&P 500 hay que decir que los máximos acá son pero más que decrecientes. Voy a mostrar estos últimos máximos que ha tenido, donde claramente se ve una tendencia bajista. O sea, todos estos máximos, bueno, acá podemos tener un máximo mayor, sí, podría darse en caso de ruptura del 4045, pero si sigue esta tendencia de máximos decrecientes, seguimos en una tendencia bajista. Por lo tanto, lo que hay que tratar de privilegiar son posiciones vendedoras en vez de posiciones compradoras en la renta variable. ¿Cómo impacta? Impacta por partida doble. En primer lugar, las empresas no pueden ir a buscar mayores inversiones en comparación a 2 años atrás, ¿qué 2 años atrás? A 1 año atrás, a 6 meses atrás, porque la tasa de interés está mucho más elevada en el mercado. Y eso genera de que obviamente permite una menor expansión de las empresas, y eso obviamente es negativo para sus valoraciones. Pero además impacta el consumo, por lo tanto hay menores ingresos. Si hay menores ingresos, hay menores expectativas para los inversionistas con respecto a las utilidades de la empresa, y eso también genera caídas en las valoraciones de Wall Street. Mucha atención con algún nivel de apoyo, pero creo que tendría potencial bajista aún adicional en caso de soportar de mantenerse bajo los 4.045. Podría buscar los 3.855 60, bajo esos niveles en caso de ruptura 3.735, 3.690, 3.650 e incluso podría buscar los 3.590, 3.600 puntos aproximadamente como siguientes soportes para el caso del S&P 500, con estos fundamentos que están siendo bajistas y sobre todo con esta temporalidad. Pasemos al ETF del sector tecnológico. Este ETF, el XLK, tiene las principales compañías tecnológicas en este fondo de inversión, el cual tiene un soporte clave en cerca de los 127, 128 dólares. Atención con un techo en los 138,9, 140 dólares. Nivel importante de resistencia que en caso de apoyarse podría mostrar nuevas caídas. Las empresas tecnológicas son las que más sufren en épocas en que las tasas están subiendo, son las más beneficiadas en tasas bajas. Por lo tanto, mucha atención que podríamos ver caídas mayores para el ETF del sector tecnológico, que perfectamente podría buscar los rompiendo este soporte, los 127, 128, y buscar los 124,8, 119 y 110 dólares aproximadamente podrían ser los siguientes niveles de soporte que podría ir a buscar, especialmente si juntamos la estadística con esta situación no muy favorable que se ve en los mercados.
Pasemos al cobre. Se apoyó los $4 con 40 centavos, con 4 centavos aproximadamente, nivel de soporte interesante. Ahora tiene una resistencia cerca, entre los 4.20 y 4.24, 4.25 aproximadamente. Zona de resistencia importante, fue mínimos en el pasado, fue una zona de apoyo muy importante. Ahora es una zona de resistencia que hay que estar monitoreando. Ojo que la media móvil de corto plazo está tratando de romper a la de largo plazo a la baja. Si se concreta es una señal bastante bajista, aunque el RSI está saliendo sobre venta y el MACD está tratando de romper la línea señal al alza. Son señales mixtas en el aspecto técnico, pero en la parte fundamental, si seguimos viendo datos negativos de actividad económica en Estados Unidos, un nuevo PIB real que salga negativo, genera una presión para todo lo que son los activos financieros ligados al ciclo económico, y el cobre es uno de los más ligados al ciclo económico. Y además hay un entusiasmo porque de Shanghai están paulatinamente disminuyendo las medidas de confinamiento, pero los datos han sido muy negativos. Por lo tanto, si vemos un impacto mucho más fuerte en la economía china, podríamos ver nuevas caídas en el precio del cobre. Ojo con los niveles de resistencia a monitorear, porque si respeta estos niveles, considerando un escenario más negativo en el aspecto económico, podríamos ver caídas incluso por debajo de los $4 la libra. Finalmente, el dólar estadounidense contra el dólar canadiense. Les quiero mostrar estos últimos máximos bien interesantes que traen este patrón bajista y que están con un apoyo precisamente en la caída que está teniendo el dólar contra el dólar canadiense. Y también les quiero mostrar esta zona de soporte amplia y resistencia y soporte que estaría en todos estos niveles, como se puede apreciar. Máximos, 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 máximos. Tiene algunos hype adicionales, pero esta es la zona más importante de apoyo. Por lo tanto, estar muy atentos, porque si llega a tener un apoyo cerca de los de los 1,2850 o incluso cerca del 1,28, un poquitito más, arriba de 1,28 dólares canadienses, sería un nivel interesante de apoyo para tener un nuevo impulso. ¿Y por qué? Porque si vemos un deterioro económico mayor, obviamente que la expectativa de demanda de petróleo se verían perjudicadas. ¿Y eso qué tiene que ver con el dólar estadounidense frente al dólar canadiense? Que dentro de la matriz exportadora para Canadá, el petróleo es un factor dentro de factores importantes. Por lo tanto, hay que considerarlo en esta ecuación. Pero sumado a eso, más una posible mayor apreciación del dólar estadounidense, podría dar alternativas de compra para ir a buscar los 1,3070, 1,3170 e incluso ir a buscar niveles mayores cerca de los 1,3260 dólares canadienses. Así que se ven alternativas bien interesantes pensando en lo que se viene en los mercados, especialmente con este Sell in May and Go Away. Para saber cómo aprovechar todas estas oportunidades, ingresa a www.capitaria.com. Allí dejas tus datos, no te preocupes, no te estás creando una cuenta, solo vas a dejar tus datos para que nos comuniquemos con ustedes y así les demos toda la información de cómo aprovechar estos movimientos precisamente, tanto al alza como a la baja, gracias a la direccionalidad, e incluso ganar cuando los mercados están cayendo. Soy Ricardo Bustamante, espero que tengan una excelente jornada y nos vemos en una nueva ocasión. Que esté muy bien, chao, chao.